Esta es la información para hoy en NX Noticias. Por segundo día consecutivo, lluvias colapsan a la Ciudad de México. Presume gobierno federal disminución en delitos de alto impacto. Apelará a Fiscalía Liberación de Israel Vallarta, señalado por secuestro. Dan último adiós al senador Miguel Uribe en Capitolio de Colombia. Apoyarán cachorros en seguridad durante el Mundial de Fútbol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su informativo NX. Por supuesto, usted ya lo sabe, caos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por segundo día consecutivo, las lluvias no dieron tregua. Esta madrugada las precipitaciones estuvieron acompañadas de tormenta eléctrica. Varias alcaldías permanecen en alerta roja. Hubo anegaciones en la calzada Ignacio Zaragoza, también en la avenida Gran Canal, en el Bajo Puente de la Glorieta de Insurgentes y en el viaducto, entre otras vialidades. Tome sus previsiones porque se pronostica más lluvia. Y las lluvias también generaron caos en el servicio del metro capitalino. En la zona de transbordo de las líneas 1, 5 y 9 en la estación Pantitlán, los andenes se transformaron en ríos. Los usuarios debieron sortear los encharcamientos con tarimas en el piso. Tras intensas labores, los servicios de emergencia desalojaron el agua y se reabrió la estación. Y también en el aeropuerto de la Ciudad de México vivió otra jornada caótica. La intensa lluvia provocó nuevamente afectaciones en las pistas e instalaciones, lo que provocó la suspensión de operaciones por varias horas. Fueron desviados al menos 16 vuelos y 120 presentaron demoras. En total, 19.500 pasajeros resultaron afectados. Y ante las inundaciones en el aeropuerto capitalino, los itinerarios de Aeroméxico presentaron alteraciones. Para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, la aerolínea busca reacomodar a la mayoría en otros vuelos. En tanto, urgió a las autoridades a tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la terminal aérea y tomar medidas preventivas. Vamos a temas de seguridad. Gracias a un trabajo conjunto del 1 de octubre al 10 de agosto de 2025 se han logrado avances en el combate a la delincuencia, con más de 29,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, así como 14,900 armas y más de 216 toneladas de droga. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, así lo dijo. Entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias dañen a la salud de miles de jóvenes y de familias. En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos. Y una reducción de 25% en el índice de homicidios dolosos se registró entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025, informó Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este dato muestra la tendencia a la baja en los promedios mensuales de este delito desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio, tal cual como puede verse en esta lámina, que resalta precisamente la diferencia entre el mes de septiembre de 2024 y julio de 2025, que como ya mencionaba, cerró con un promedio diario de 64.9 homicidios. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó su última sesión pública este martes con la presencia de ministros electos en la reciente elección y la ministra Norma Piña como presidenta del máximo tribunal. La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 establece que el 1 de septiembre de este año asuman los cargos los ministros electos por voto popular. El pasado miércoles tuvo su última sesión la segunda sala, presidida por el ministro Javier Lainez, mientras la sala primera celebró su última sesión este 13 de agosto. Y en este contexto, la presidenta Sheinbaum confirmó su asistencia el 1 de septiembre a la toma de protesta de los próximos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También dijo que va a invitar a las y los ministros a su primer informe de gobierno, que tendrá lugar el mismo día. El pasado 5 de agosto, Hugo Aguilar, próximo ministro presidente, acudió al Senado para ultimar detalles de la ceremonia de toma de protesta. El secretario de Defensa de Estados Unidos advirtió públicamente que su administración vigila de manera sostenida a los cárteles mexicanos y no descartó el uso de tropas o drones para atacarlos. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en la cadena Fox News, en la que reafirmó que el combate a los grupos criminales representa una prioridad tanto presidencial como del Departamento de Defensa.
Y el fiscal Alejandro Gertz Manero expresó su sorpresa ante las decisiones procesales que se toman en Estados Unidos, las cuales no coinciden con la ley en México, aseguró, esto en referencia a las negociaciones del gobierno estadounidense con líderes criminales, como es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Las decisiones procesales que toman en los Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Por una parte, señalan que hay un gran problema en este sentido y que no van a transigir, y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones y de cambios de conformidad con un criterio que para nosotros no coincide con nuestra ley. Y Alejandro Gertz Manero también anunció que la Fiscalía a su cargo va a apelar la decisión judicial que permitió la liberación de Israel Vallarta, preso sin sentencia durante casi 20 años por el delito de secuestro. El fiscal indicó que se busca hacer justicia a 6 víctimas de privación de la libertad en el caso denunciado antes de que se proceda de manera ilegal y abusiva en el arresto de Vallarta. Y apenas dimos a conocer el lamentable caso de Fernandito, el menor de 5 años asesinado por una deuda de su madre. Ahora en Chalco, en el Estado de México, fue asesinada a balazos Dulce, una niña de 12 años, también sería víctima de una deuda no pagada por su familia. Sujetos armados ingresaron a su vivienda, dispararon en el poblado de San Pablo. El secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, informó que el homicidio tiene relación con temas de narcomenudeo. Yeshua y Jorge, 2 de los presuntos agresores sexuales de Susan Sarabia en Campeche, se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía del Estado casi 5 meses después de la acusación por violación grupal. Anteriormente, Ángel, el tercer acusado, fue detenido y se encuentra en prisión. Las madres de los jóvenes alegan que sus hijos son inocentes y que esperaron a reunir pruebas antes de entregarlos. Susan declaró que no fue la única víctima y que hay al menos 11 casos relacionados con los 3 acusados, pero que la mayoría no han denunciado. En Rancho Viejo, localidad de Mocorito, Sinaloa, autoridades aseguraron 19 reactores, 65 tambos con químicos, 36 tinas plásticas y otros aditamentos usados en narcolaboratorios para elaborar drogas. El operativo fue realizado por la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y otras instancias de seguridad y justicia. El material decomisado fue destruido siguiendo con los protocolos para evitar su reutilización como parte de la lucha contra la producción ilegal de drogas. Y vamos a las breves nacionales. Cerca de 14 toneladas de rocas están siendo desalojadas de la colonia La Cañada en Naucalpan, Estado de México, luego de que se desprendieran de un talud que dejó al menos 4 casas al filo de una caída de 15 metros. Especialistas en geología y mitigación de riesgos trabajan a marchas forzadas para determinar la evacuación de la zona. Fernanda Zulú, estudiante del Centro de Estudios Superiores en Mérida, Yucatán, denunció al director de la institución, Luis Alberto N., por acoso sexual y abuso de poder ocurrido el pasado 7 de agosto. En respaldo a la denuncia, un grupo de mujeres se manifestó a las afueras de la universidad acusando al director de actos similares. Luego de ser publicada en redes sociales la ficha de desaparición de Rocío Mendoza Ayala en Iztapalapa, Ciudad de México, cuya descripción detallaba que había sido subida a una camioneta negra frente al Parque del Tezontle el 29 de julio, colectivos de búsqueda revelaron que dicha ficha y la información son falsas, mientras que la foto usada sin consentimiento es de Antonia Osorio, quien vive en Manizales, Colombia, y declaró que nunca ha estado en México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendió las actividades del Centro de Acopio de Residuos Dieseltec en Baja California, luego de que una inspección revelara diferencias graves en el almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos con alto riesgo para el entorno natural y la salud pública. Con motivo de las fiestas patronales de Actopan, Hidalgo, fue preparada la barbacoa más grande del mundo con 105 borregos y 2,000 pollos donados por la comunidad, de la que el 80% se dedica a esta actividad. Más de 20,000 asistentes a la celebración pudieron degustar el guiso. Y Donald Trump amenazó con demandar al presidente de la Reserva Federal, esto por negarse a bajar las tasas de interés y por la pésima administración en la reconstrucción de la entidad. Trump se muestra muy impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell, a quien él mismo nombró en el cargo durante su primer mandato. Ahora pide su destitución. En el Capitolio Nacional de Colombia fue recibido el féretro con los restos del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes a consecuencia del atentado sufrido hace 2 meses. En el salón elíptico del recinto, el senador será velado hasta el próximo miércoles. Una vez instalado el féretro con la bandera de Colombia, se interpretó el himno nacional en presencia de sus familiares.
Y al menos 18 muertos y decenas de desaparecidos dejaron los bombardeos israelíes en contra de edificios residenciales en la Franja de Gaza. Las víctimas se suman a los 100 muertos reportados el lunes en toda la franja, en medio de una escalada militar. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 61,000 personas han muerto, según autoridades locales. Y la región ucraniana de Donetsk fue blanco de una incursión del ejército ruso en momentos en que equipos de Estados Unidos y Rusia aún están negociando los temas a tratar en la próxima cumbre de Alaska. Militares en motocicletas o a pie entraron cerca de 10 kilómetros a través del sistema de fortificaciones. El Estado Mayor del ejército ucraniano calificó la situación como compleja, por lo que envió refuerzos a esta zona. Y las finanzas con Juan Sebastián Musi. Buenas noches, Kim. Hoy te quiero platicar de 3 variables que creo que se van a comportar muy similares en México y en el mundo. La primera, la inflación. Yo creo que la inflación está yendo en una trayectoria adecuada, en una trayectoria descendente. Habrá que ver si se logra seguir moderando después de la implementación de los impuestos de Estados Unidos hacia el mundo, pero creo que se va a contrarrestar con un menor consumo, entonces la inflación debería de continuar moderándose y yendo hacia el objetivo. Segundo punto que se comporta igual en México que en el mundo, la tasa de referencia, la tasa que los bancos centrales mueven. Creo que lo han venido bajando consistentemente prácticamente todos, la Fed a un menor ritmo, pero al final de cuentas creo que si la primera, que es la inflación, sigue en esta trayectoria, los bancos centrales podrían también continuar bajando las tasas de interés. Y la tercera variable o la tercer indicador macroeconómico es el crecimiento económico global. Yo creo que el mundo va a crecer menos y también nuestro socio comercial principal, Estados Unidos, y México hará lo propio. A tal punto que en el mejor de los casos México este año podría crecer entre un 0.5 y un 0.6%. Regresamos contigo, Kim. Y los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. La argentina Cazzu rompió el silencio sobre el rol de Cristian Nodal como padre de su hija Inti. Confirmó que el cantante sí paga pensión, aunque no en la cantidad justa para cubrir todos los gastos de la pequeña. Dijo que no demandará, pues cuenta con recursos propios y prefiere evitar un desgaste en un sistema que considera patriarcal. También dejó entrever que Nodal convive poco con la niña, pero agradeció la cercanía de su ex suegra y cuñada, quienes mantienen contacto y visitan a Inti. Por otro lado, la creadora de contenido Kim Chantal presentó una demanda civil por daño moral contra Lisbeth Rodríguez, quien la señaló públicamente como amante de Juan de Dios Pantoja. Chantal exige disculpa pública e indemnización por pérdidas de contratos, mientras Rodríguez asegura tener pruebas. El proceso apenas comienza. Y en un concierto en la Ciudad de México, Maluma detuvo el show para reprender a una fan que tenía a su bebé de 1 año cerca de las bocinas. Es un acto de irresponsabilidad, dijo el cantante, recordando que como padre primerizo no expondría así a su hija. El momento se volvió viral y abrió el debate sobre la seguridad infantil en eventos de este tipo. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal, Kim? Bueno, con el gusto de saludarte, hoy vamos a hablar de un tema de la reciente coronación de la selección mexicana sub-15 en la CONCACAF, que refleja que es un proyecto ambicioso que combina talento nacional y de la comunidad mexicana en el extranjero. Entre los pros, pues destaca la capacidad de Andrés Lilini y Yacer Corona para reclutar futbolistas con raíces mexicanas en el extranjero, elevando el nivel competitivo y generando una plantilla diversa que ya produce resultados contundentes como el 5-0 a Estados Unidos. Esta estrategia abre el abanico de opciones y permite nutrir al Tri con jugadores formados en contextos futbolísticos de élite como el Barcelona o academias de la MLS. Entre los contras, pues surge el debate sobre la dependencia del talento no nacido en México, lo que podría limitar el desarrollo de jóvenes formados en ligas locales. Además, existe el riesgo de que algunos de estos futbolistas cambien de selección en el futuro. Es por eso que entonces es un proyecto prometedor, pero que deberá equilibrar la internacionalización con el impulso a las fuerzas básicas nacionales. Esta es la información. Y para despedirnos, una buena noticia, porque la Marina presentó a la generación FIFA. Se trata de una nueva camada de cachorritos en entrenamiento que van a apoyar las tareas de seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México durante el próximo Mundial de Fútbol. Hasta aquí la información. Recuerde que a las 10 de la noche lo acompaña Aura Velati con la información.